¿Qué es verbo? Es la parte variable más importante de la oración gramatical. Solo él se necesita para decir algo en una oración. Este se emplea para expresar el comportamiento del sujeto gramatical indicando pasión, movimiento, estado o consecución. El verbo también puede indicarse a través de un término que determine la acción en el caso de la voz activa o como complemento en el caso de la voz pasiva. Un ejemplo claro de la voz activa es yo juego. En el caso de la voz pasiva, ¿te puedo preguntar algo? En este caso, el verbo preguntar no funciona como acción real. Se le atribuye al verbo poder, que viene siendo su conjugación puedo. Por medio de la conjugación, el verbo se hace lo más acorde a la situación lógica por lo que pasa la oración, y esta a su vez atraviesa todas las variaciones gramaticales, también llamadas accidentes gramaticales, como lo son el modo, tiempo, número y persona. Finalmente, podríamos decir que un solo verbo se descompone en 58 palabras distintas, según la ley de la afinidad, siempre y cuando ésta tenga la raíz verbal. Estamos a cargo de la asignatura de español y les estaremos impartiendo el tema de los modos verbales. Los modos verbales se utilizan para definir cuándo se realiza la acción, es decir, son las diversas maneras en que la acción del verbo puede expresarse. A continuación les estaremos explicando cada uno de estos modos, los cuales son el modo indicativo, el modo subjuntivo, modo condicional y el modo imperativo. Cada uno de estos modos posee una forma muy particular de conjugar el verbo. Es decir, el mismo verbo se conjuga de diferentes maneras según el modo verbal en que se encuentre. El modo indicativo se caracteriza por expresar acciones concretas y reales. Este posee los siguientes tiempos verbales: el presente, el pretérito imperfecto, el pretérito indefinido y el futuro. El presente nos indica acciones que ocurren en el momento en que se habla. Por ejemplo, mi hermano llegó. Por ejemplo, José camina por el parque. El siguiente tiempo verbal es el pretérito imperfecto. Este nos indica acciones que han ocurrido en el pasado, pero sin indicar si han finalizado o no. Un ejemplo de ello podría ser José caminaba por el parque. El siguiente tiempo verbal es el pretérito indefinido. En este nos habla de acciones pasadas, pero a diferencia del pretérito imperfecto, en este sí se sabe cuándo terminan las acciones. Un ejemplo podría ser: mi hermano llegó ayer, o Juan leía muchos libros. El último tiempo verbal es el futuro. Este no nos indica acciones que han ocurrido, sino que ocurrirán posteriormente. Un ejemplo de esto podría ser: mañana iré a mi primer día de clases, o mi papá viajará a la Ciudad de México. A continuación, mi compañero Ángel Landero Durán les estará presentando el modo subjuntivo y el modo condicional. Ahora yo les voy a estar explicando lo que es el modo subjuntivo. El modo subjuntivo nos muestra el mundo de las hipótesis. Son expresiones como quiero que cantes, ojalá que llueva. Están haciendo referencia a enunciados que se marcan dentro de lo probable, dentro de lo subjuntivo, por lo tanto es real. En este modo hay tres tiempos: presente, el pretérito imperfecto y el futuro. En el presente, los verbos muestran un deseo, una posibilidad, una petición u otra enunciación hipotética en un tiempo actual. Un ejemplo de ello sería: Juana estudia todas las mañanas. El verbo estudia del modo indicativo. Quizás Juana estudie todas las mañanas. El verbo estudie
del modo subjuntivo. La primera oración expresa una acción concreta, real, porque Juana, de hecho, ya se encuentra estudiando por las mañanas. En el tiempo pretérito imperfecto. Al igual que el tiempo presente expresa una acción hipotética, no real, y que indica que la misma debió realizarse en un tiempo anterior. Ejemplo de ello sería: hubiese sido ideal que Juan desayunase aquel día. El verbo desayunase del modo subjuntivo. Juan desayunó aquel día. El verbo desayunó del modo indicativo. La primera oración del ejemplo expresa un deseo en relación a una acción hipotética del pasado, al contrario de lo que ocurre en el segundo caso, en donde efectivamente Juan desayunó. En el enunciado del modo subjuntivo se expresa el deseo de que hubiese sido ideal de que Juan hubiese desayunado aquel día. Y el último, tiempo futuro. El tiempo futuro del modo subjuntivo se encuentra casi en desuso. La razón es que en la mayoría de los casos es fácil utilizar otro tiempo del mismo modo. Sin embargo, tiene un uso más o menos frecuente en el ámbito de la redacción jurídica o legal. Ejemplo sería: los que condujeren en estado de ebriedad serán castigados con aquel que produjere un atentado contra, y el modo condicional que nos muestra la incertidumbre. Indica posibilidades de la acción. Ejemplo: yo podría ganar. Ahora les voy a dejar a cargo de mi compañera Catalina, que ella tiene el modo imperativo. Por último tenemos el modo imperativo. Este siempre nos va a indicar una orden, una sugerencia o una prohibición. Este modo se encuentra en un solo tiempo verbal, que es el presente, ya que no sería lógico dar una orden en un tiempo pasado o en un tiempo futuro. También cuenta con dos características, que se encuentra ya sea en afirmativo o en negativo. Un ejemplo de la forma afirmativa sería canta. Aquí el emisor le está dando una orden al receptor, le está diciendo que cante. Él va a tener que cantar. Un ejemplo en la forma negativa sería no cantes. Aquí la persona le está diciendo que no cante. Como conclusión tenemos que los modos verbales son las diversas formas en las que la acción del verbo puede expresarse. En este pequeño video vimos 4 modos verbales, que fueron el modo indicativo, que siempre nos va a explicar la realidad; el modo subjuntivo, que nos indica el mundo de las hipótesis; el modo condicional, que nos indica las incertidumbres; y el modo imperativo, como lo que acabamos de ver, que nos va a indicar órdenes, sugerencias o prohibiciones siempre. Bueno, espero que este video les pueda servir para sus próximas clases de español. Los modos verbales son las diferentes formas en que la acción del verbo puede expresarse. En gramática español existen 3 grandes modos verbales: el modo indicativo, el modo subjuntivo y el modo imperativo. Cada uno de estos modos posee una forma particular de conjugar el verbo, es decir, un mismo verbo se conjuga de diferentes formas y acordes determinados a unas reglas específicas en el modo verbal en que se encuentre. Por ejemplo, cada modo del verbo posee tiempos verbales, tanto así que esto se les considera como los accidentes gramaticales del verbo. Modo indicativo. Es uno de los principales modos verbales. El diccionario de la RAE, Real Academia Española, lo define como el que anuncia como lo real lo expresado por el verbo. Ejemplo de este modo es: José cantará en el concierto. Caminaba por la playa todas las tardes. Todos estos verbos están expresados por una acción inmediata y concreta, objetivamente. Puede tratarse de una acción que transcurre en el momento,
tiempo presente, que ya ha ocurrido, tiempo pasado, o que está por acontecer, tiempo futuro. Este posee características singulares. Un verbo indicativo señala una acción específica que puede variar con lo que respecta al tiempo. Son acciones exactamente existentes. El verbo camina está indicando una acción que transcurre en un tiempo presente actual. En cambio, el mismo verbo, pero el modo subjuntivo caminé, no transmite la idea de una acción en concreta que se realiza al sujeto, sino más bien la expresión de un deseo o una necesidad. Se afirma que de hecho el modo encierra todo lo real, al contrario del modo subjuntivo, que es el cual hace frente a las situaciones o acciones hipotéticas y por ello irreales. Autores clásicos como Mariano de Rementería ha señalado respecto al modo indicativo la siguiente frase: el modo indicativo expresa en todos sus tiempos una afirmación más o menos determinada, por cuya razón no necesita de otros que lo sostengan. Conferencias gramaticales sobre la lengua castellana, 1839. Para entenderla, comparemos estas dos oraciones, una del modo subjuntivo y otra en indicativo. Él corre los días martes. Es recomendable que corra todos los martes. La primera oración no necesita otro verbo o complemento para completar su significado. La otra sí. Tiempos verbales en el modo indicativo. Presente. Acción que ocurre en el momento actual. Ejemplo: José corre todas las mañanas. Pretérito perfecto. Acción realizada anteriormente, es decir, el verbo indica un tiempo pasado. Mónica cantó muy bien en el concierto de aquella noche. Pretérito imperfecto. Los verbos del tiempo también están expresados en el pasado. Sin embargo, no se da a entender que dicha acción llegó a concluir. Ejemplo: Andrés comía raviolis todos los viernes. En esto no se nota si Andrés sigue haciendo dicha acción o dejó de hacerla. Futuro del modo indicativo. Acción que aún no ha ocurrido, sino que ocurrirá posteriormente. Mañana iré a mi primer día de clases en el conservatorio. Y así existen los diferentes tiempos en el modo indicativo. El subjuntivo es un modo gramatical presente en diversas lenguas con diferentes valores retribuidos, entre los cuales suelen estar aclaraciones hipotéticas, inciertas o los deseos, todos ellos caracterizados por lo irreal en comparación a lo real, que viene siendo en modo indicativo. En este caso, él expresa una posibilidad en una acción hipotética. Ejemplo: todos esperaban que actúe correctamente. En donde el verbo actúe expresa una acción aún no realizada, porque se trata de una expresión de deseo de quien enuncia la oración. El modo subjuntivo posee 3 tiempos verbales básicos: presente, pretérito imperfecto y futuro, y que sus respectivos tiempos vacían precedidos con una conjugación subordinante. Modo subjuntivo y tiempos verbales. A continuación les muestro un cuadro comparativo de modo subjuntivo en tiempo presente, en el cual se obtiene el radical y se añade las siguientes terminaciones. Ejemplo claro: que yo trabaje. Otro ejemplo: ojalá y él trabaje. Pretérito imperfecto, llamado también copretérito, el cual da las siguientes terminaciones. Un ejemplo: yo comiera si no estuviese tan caliente. Otro ejemplo: él amara si no tuviese el corazón roto. Futuro. El futuro subjuntivo no se usa mucho salvo en derecho.
es frecuente ver reemplazado por otros tiempos del subjuntivo. Un ejemplo, quien insultara a la reina. En modo normal sería quien insulte. Otro ejemplo, sea lo que fuere. Actualmente es reemplazado por sea lo que sea. A continuación se muestra un cuadro comparativo de todos los tiempos. Comparativo de todos los tiempos. Modo imperativo. Es uno de los modos verbales utilizados para expresar órdenes, mandatos o deseos. Por ejemplo, tranquilízate, ya están por llegar tus padres. Recoge tus cosas y lárgate de aquí. Calla, no tengo ganas de discutir contigo ahora. Características del modo imperativo. Las órdenes solo pueden manifestarse cuando el emisor y el receptor están en tiempo presente. Esto quiere decir que no puedes dar una orden ni para ayer ni para mañana, sino para ya mismo. Conjugar en imperativo tiene el objetivo de producir una reacción en el oyente. Por ejemplo, Juan le dice a su hermana que baje el volumen de la música. Deja de fastidiar. Lo que pretende Juan es lograr una determinada reacción, específicamente que esas personas abandonen lo que están haciendo. Errores frecuentes en el uso del imperativo. Un error común al momento de crear las oraciones imperativas es la utilización de infinitivos en vez de los verbos propios de este modo. Por ejemplo, por favor, hablar menos. Aunque es notable el carácter imperativo en el enunciado anterior, es incorrecto el uso del infinitivo para dar órdenes a una persona en particular. Solo se admite cuando se trata de carteles, por ejemplo, hacer silencio, no hablar. Uso de enunciados imperativos en publicidad. El publicista Luc Dupont habla del modo imperativo como una estrategia positiva en los anuncios. Por ejemplo, ahorre con nosotros. Apresura en aprender en nuestro instituto. Economice sus gastos.